Hola, buenos días, buenas tardes. Me llamo Dori Gil, soy fisioterapeuta de la unidad de suelo pélvico del Hospital Dr. Negrín y bienvenidos a la Escuela del Paciente. Hoy el tema a tratar va a ser el abordaje de las disfunciones de suelo pélvico, o mejor dicho, la prevención de las patologías de suelo pélvico en la población. Yo voy a intentar que la charla sea un poco práctica, ¿no? Es decir, que participen, sobre todo para que actúen en beneficio de ustedes, ya no solo la información, sino que sepan cómo pueden hacer una puesta a punto. Vamos a intentar marcar un poco 3 o 4 objetivos que tenemos con la charla, ¿no? Un poco conocer más de nuestro cuerpo, ¿no? El suelo pélvico es un gran desconocido, es una musculatura que está dentro de la pelvis y al ser un músculo que no vemos, pues desconocemos realmente cuál es su función y qué función tiene, sobre todo en las vísceras de la pelvis menor. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito de cómo trabajar o su relación con ciertos factores de riesgo, entre ellos el embarazo, el parto y el posparto en sí. Pero al igual que hablamos de embarazo, parto y posparto, podemos hablar de una persona que ha hecho una dieta de adelgazamiento o el por qué una persona que tiene sobrepeso con una grasa acumulada en la pared abdominal, sería un enfoque muy por el estilo, puede tener disfunciones de suelo pélvico en un periodo de adelgazamiento o simplemente porque tiene sobrepeso. Otro de los puntos un poco que vamos a ver es prepararlo para la vida cotidiana, es decir, en la vida cotidiana nosotros hacemos múltiples esfuerzos en la compra, cogiendo a nuestro bebé, atendiendo a nuestros padres que son mayores, ¿no? Haciendo actividad física. Bueno, pues otro de los objetivos que queremos marcar un poco es ese, el cómo readaptar la musculatura del suelo pélvico, que verán que no es realmente la musculatura del suelo pélvico, hay otros componentes musculares que también son importantes. Y por último, prepararlo para la actividad física. Cada vez más nos estamos trazando un enfoque más alternativo, ¿no? Estimulamos a la población para que haga actividad física. Uno de los motivos por los cuales la población deja de hacer actividad física es precisamente por las pérdidas de orina o por alguna disfunción de suelo pélvico, una caída visceral, una incontinencia anal. Pues bueno, el por qué no, ante la duda la más peluda, vamos a trabajar y a recomponer un poquito esa zona para que el deporte nos aporte en beneficio, no nos perjudique o nos presente un problema. Muy bien, principalmente, bueno, ya empezamos. Ahora, hay que darle fuerte al ordenador porque si no, no pasa la diapositiva. Muy bien. Al fin y al cabo, lo que vamos a intentar es una puesta a punto de nuestra musculatura del suelo pélvico. Pero verán que no solo va a ser el suelo pélvico, verán que la importancia que tiene la pared abdominal y en sí la postura. Muy bien. De entrada, tanto a hablar de suelo pélvico, vamos a ver realmente qué es el suelo pélvico. La palabra lo dice, es la musculatura que tapiza la base de la pelvis. Bueno, yo me traje mi modelo anatómico me sirve para explicar a los pacientes y para que los pacientes un poco puedan buscar, ¿no? el entender la imagen tridimensional. La imagen tridimensional fue una de las cosas que a mí más me costó y yo digo siempre, sí, a mí me costó, al paciente también le ha de costar un poquito más. La musculatura de la base de la pelvis, o lo que llamamos suelo pélvico, son 2 planos musculares que se localizan en 2 puntos. Uno está en el interior y otro está en la superficie, el que rodea precisamente la salida de los orificios de las vísceras. Hablamos de la zona anal, de la zona vaginal, pues todo un plano muscular que tapiza por debajo a esa salida de la víscera. Y luego tenemos el plano profundo, como les comentaba antes, que es como un embudo. Ustedes imagínense que es un embudo colocado dentro de la pelvis. ¿Vale? Ese sería el elevador del ano, que es de los músculos más importantes. Los superficiales también son importantes, tienen una función quizás más sexual y alguna esfinteriana, pero principalmente el que más, digamos, en donde más nos centramos en el plano más profundo. Bien, como vemos, aquí tenemos un vídeo para que vean ustedes más o menos. No sé si se mueve porque bien es verdad que muchas veces tenemos, vale, para que lo vean alrededor de la pelvis cómo está localizado. Ese sería el plano profundo del suelo pélvico y el plano superficial. Visto desde arriba es plano profundo y lo que veíamos antes, y en estos momentos si pueden ver, sobre todo las personas que están conectadas a la web quizá lo vean mejor, vale, se ve cómo se contrae y cómo se relaja.
No solo tenemos musculatura, tenemos otros tejidos que también soportan y suspenden a las vísceras de la pelvis menor y que unen a todos los huesos, que serían los ligamentos. ¿Vale? Y encima están colocadas todas las vísceras ocupando en la pelvis menor. ¿Vale? Si nosotros vemos en este vídeo, en esta imagen que tenemos a la izquierda, lo que estamos viendo es un corte sagital. Y aquí lo que vamos a ver es precisamente cómo se colocan las vísceras en sentido anteroposterior. Tenemos la vejiga, tenemos el útero y tenemos el recto en la parte posterior. Bueno, pues precisamente la musculatura lo que hace es comprimir la base, la salida de todos esos conductos, los comprime, ¿vale? Y los eleva, los suspende. Por eso, cuando tenemos una debilidad o una disfunción de esos músculos, ¿vale?, deja de comprimirlo, se separan todos los conductos y es lo que nos expone a las pérdidas de caca, a la pérdida de orina o a las caídas de las vísceras, porque todos los agujeritos de las vísceras de la pelvis menor se nos abren, ¿vale? Entonces, la función del plano profundo suelo pélvico es comprimir las salidas y si se fijan, están todas comprimidas en la parte inferior. ¿De acuerdo? Entonces ese es el objetivo, reeducar, el que yo pueda contraer y relajar ese músculo a mi antojo, pero por otro lado, que cuando yo estoy de pie, esas vísceras en la parte distal estén todas cerraditas, precisamente para garantizarnos la continencia urinaria, la continencia anal y en el caso de las mujeres, la continencia vaginal. Muy bien. Vale. ¿Cuáles son realmente las funciones que tienen la víscera de la pelvis menor? ¿Vale? Bien, en primer lugar, suspender la víscera de la pelvis menor. Una de las funciones que tiene es soporte y sostén de las vísceras de la pelvis menor. Es como una hamaca que las recoge y las suspende. Esa sería una de las funciones. Hasta no hace mucho se le atribuían 3, 4 funciones. Desde hace unos años hay una quinta función que se está defendiendo y quizás sea la más importante. En segundo lugar, que es la más conocida, es la de continencia urinaria y anal. Es decir, la musculatura del suelo pélvico configura la salida de las vísceras de la pelvis menor, es decir, configura el esfínter anal, configura el esfínter de la uretra, pero también configura un esfínter a nivel vaginal que es el bulbo cavernoso. Es como si fuera un esfínter, es un músculo que rodea toda la vagina y nos cierra la entrada de la vagina. Otra de las funciones que desempeñan es el pasaje de la orina y de las heces, principalmente de las heces. No solo va a configurar los esfínteres, sino va a generar una presión en la parte más distal de la uretra y en la parte más distal del recto, ¿vale?, también aumentando las presiones para que la caca y la orina no se nos salga. Otra de las funciones es la función sexual, la musculatura del suelo pélvico es la que nos transmite sensaciones en las relaciones sexuales, pero también es la que nos transmite la sensación del orgasmo en la tetanización del músculo. Otra de las funciones que tiene es el canal de parto, es decir, cuando yo voy a dar a luz, cuando una mujer va a dar a luz, el bebé tiene que pasar ese embudo que está configurado por planos musculares y es el que orienta la cabeza del bebé y orienta al bebé para que salga al exterior. Y por último, esa función que yo les comenté, que era la que más se está defendiendo actualmente, es la función postural. Sí que se ha observado que este músculo trabaja asociado a una serie de grupos musculares que son los que configuran o te da la postura en el espacio. La musculatura del plano profundo suelo pélvico trabaja asociada a 3 músculos más que son los responsables de mantener esa buena postura, que es sobre ellos sobre lo que vamos a trabajar. De tal manera que cuando estos músculos disfuncionan nos vamos a exponer a una serie de patologías, patologías que pueden presentarse ellas solas o asociadas a otro tipo de patologías o clínicas, por decirlo así. Muy bien. Una sería, por ejemplo, en caso de la alteración de la continencia, pues tendríamos incontinencia urinaria, incontinencia anal o incontinencia flujo. Hay mujeres que dicen, yo segrego mucho flujo. No, no será que el flujo es normal, pero la vagina cuando está abierta cae en cascada y llega demasiado temprano, no se deshidrata, me moja la ropa interior. Pues probablemente, y la mayoría de las veces es así, no es que segregues mucho flujo en ciertas fases del ciclo, sino que el flujo que segrega es normal, lo que pasa es que cae en cascada, nada lo frena, no se deshidrata y llega húmeda a la ropa interior. Otra de las patologías que suelen tener, que se suelen presentar, caídas viscerales. La vejiga se puede caer, que es lo más común, es bastante frecuente, la uretra se puede caer, el útero se puede caer, el recto se puede caer. Si las paredes de la vagina, en vez de estar comprimidas, están demasiado separadas, hay un agujerillo por el cual las presiones terminan desplazando a todas las vísceras de la pelvis menor.
La mayoría de las veces cuando una víscera se cae, viene asociado a una pérdida de orina, posiblemente a una pérdida de caca, ¿vale? Entonces, por eso les digo, puede venir asociado, puede venir separado, ¿vale? Bien, otra de las patologías, disfunciones sexuales. Mujeres y hombres que presentan disfunciones eréctiles o mujeres que tienen disfunciones sexuales, patologías dolorosas en las relaciones sexuales, ¿vale? Muchas veces está centrado o en el músculo y probablemente también en la víscera. Muy bien, pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, ¿vale? Para poder trabajar esta musculatura, pero antes de empezar a dar un poquito de estímulos a esta zona, vamos a ver cómo está diseñada la musculatura del suelo pélvico. Bien, la musculatura del suelo pélvico, si se fijan, es como cóncava hacia atrás. Como yo les decía, si ustedes se fijan, ¿vale? Tenemos una imagen en el centro. Fíjense cómo esa musculatura se va adaptando a toda la superficie de la pared vaginal. Lo mismo hace en la parte más distal, en la superficie del recto. De tal manera que entre más firme es ese músculo, más cerrada va a estar la vagina. Entre más bobo está ese músculo, entre más relajado está el músculo, ¿vale? Más abierta va a estar la salida de la vagina y más abierto va a estar la zona del recto. Bien, ¿qué es lo que ocurre cuando esta musculatura es disfuncional? Pues bueno, aparecen precisamente las disfunciones que yo antes les comentaba. Entonces yo lo que necesito es que cuando estoy de pie, mi vagina, mi ano esté todo cerradito para asegurar precisamente las funciones que antes comentábamos. Vale, pero ¿qué pasa? Que esta musculatura no trabaja sola, es decir, si ustedes ahora se paran a pensar, nadie de nosotros estamos contrayendo la musculatura del suelo pélvico. Mi musculatura del suelo pélvico en este momento está tranquila. Yo no necesito contraer para que en estos momentos mi orina no se salga, o mi caca no se salga, o mis gases no se salgan, o mi flujo de la vagina no se salga. Es decir, alguien tiene que estar dándole la orden a ese músculo para que ese músculo en estos momentos esté cumpliendo su función. Bueno, vamos a ir un poquito más lejos, ¿vale? ¿Quién realmente tiene el poder de que mi musculatura del suelo pélvico esté trabajando? Pues nos vamos a la pared abdominal. Vale, fíjense en el dibujo que tenemos a nuestra izquierda, si lo vemos de frente. En estos momentos tenemos a una persona de lado, donde tenemos una cavidad abdominal, y esa cavidad abdominal está cerrada por encima por el diafragma respiratorio, por debajo por la musculatura del suelo pélvico. Muy bien. Por delante, si se fijan, tenemos toda la pared abdominal. Vale, yo ahora les invitaría que se sentaran bien en la silla si están en casa, ¿vale? Se sentaran bien en la silla y un poco se centraran en la pared abdominal. La pared abdominal está tapizada por 3 planos musculares. El más profundo está configurado por el transverso del abdomen, que es el músculo que ustedes ven dibujados ahí en el dibujo. El transverso es un músculo que viene desde la columna hacia adelante y es el que configura nuestra faja abdominal. Y tiene 3 trayectorias: transverso inferior, transverso medio y transverso superior. ¿Vale? Lo diferencia la dirección de las fibras musculares. Es como una punta de flecha que apunta al pubis, el inferior, una punta de flecha que apunta al esternón, el superior, y unas fibras más horizontales, las fibras medias, que quedan a la altura del ombligo. Por detrás el diseño es totalmente igualito. Abajo, transverso inferior, arriba, transverso superior, y la línea media en la mitad de la curvatura de la zona lumbar. Vale, miren, se van a centrar precisamente en la parte inferior del abdomen, ¿vale? Punta de flecha que apunta al esternón. ¿Qué pasa si yo les digo a ustedes, sentándose bien en la silla, ¿vale?, que introduzcan la parte inferior del abdomen adentro y arriba, como si hicieran una retracción de esa punta de flecha? La mayoría de ustedes observarían que lo que van a sentir es que el ano y la vagina se contraen, o el ano si es un hombre el que me está escuchando, ¿vale? Entonces, cuando yo activo mi pared abdominal baja, lo que noto es que el ano y la vagina se contraen. Vale, yo en estos momentos estoy hablando con ustedes y a medida que mi aire está saliendo, yo tengo que subir un poquito el tono para que se me escuche bien. Esa aceleración del flujo respiratorio, de la salida del aire, viene desde aquí abajo. Este músculo se está contrayendo para empujar al diafragma y que el aire salga más rápido. Vale, gracias a la asociación que tiene este músculo con este aquí abajo, con el suelo pélvico, en estos momentos el simple hecho de hablar no me va a lesionar si yo lo tengo bien reeducado. ¿Vale? Entonces, realmente el suelo pélvico trabaja así.
cualquier cosa de mi vida cotidiana necesita que estabilice mi columna. Para eso se tiene que activar la faja abdominal. La faja abdominal se activa y cuando ella se activa el plano profundo suelo pélvico. Y cuando se activa el plano profundo suelo pélvico, mi cuerpo está preparado para hacer cualquier esfuerzo de la vida cotidiana. ¿Vale? Y esa asociación abdomen-perine, y vamos a ser más explícitos, abdomen bajo, perine, es fundamental para evitar tener patologías. Y es lo que tengo que reeducar, que a la parte inferior del abdomen, reclute correctamente a mi plano profundo del suelo pélvico. Primero lo vamos a hacer sentada, luego lo podemos hacer tumbada primero, luego sentada, ¿vale? ¿Para qué? Para luego poderlo adiestrar en los esfuerzos de la vida cotidiana, y ya no les cuento, en los esfuerzos que realizamos a nivel deportivo, a nivel laboral, ¿vale? Aquí tenemos otro vídeo donde un poco vamos a ver cómo se configura la pared abdominal. Volvemos a ver el dibujo de antes y ahora lo que vamos a superponer es la pared abdominal. Y este sería el transverso. El transverso que envuelve todo el perímetro abdominal. De hecho, el transverso se le da aquella responsabilidad de configurar la cintura de avispa, ¿no? Fíjese, eso es lateral y luego posterior. Muy bien. Esa parte inferior es la que realmente es importante. Todas las partes del transverso son importantes, pero solo estamos hablando de una charla divulgativa y no nos vamos a meter en cosas más explícitas, ¿vale? Pero fíjense, la parte inferior del abdomen es la más importante y es la que se va a activar cuando tú toses, cuando estornudas, ¿vale? Y ya no les cuento cuando tenemos que hacer un esfuerzo. Muy bien, pues fíjense que cuando yo toso, cuando yo estornudo, cuando tú recibes a un paciente en una sala de tratamiento, lo que te dice es: pierdo orina cuando doy un golpe de tos, pierdo orina cuando estornudo, pierdo orina cuando hago un esfuerzo en mi vida cotidiana. Pues por eso muchas veces lo que falla es eso, la pared abdominal. Ahora, a medida que va rulando el vídeo, les voy contando. Fíjense hasta qué punto la pared abdominal puede verse influida en ciertos hechos de nuestra vida. Un embarazo. ¿Dónde se gesta un embarazo? En la pared abdominal. ¿Dónde empieza el embarazo? En la pelvis menor. Durante los 9 meses de embarazo el bebé va creciendo, va distendiendo cada vez más la pared abdominal. Es decir, el embarazo, por el simplemente de haber gestado, ya es un motivo para que la pared abdominal disfuncione. Y si esa parte baja del abdomen disfunciona el suelo pélvico también. Puede ser uno de los motivos. Por lo tanto, el embarazo está considerado un factor de riesgo, ¿vale? En segundo lugar, el tipo de parto. Yo puedo dar a luz por vía vaginal, pero también puedo dar a luz por vía abdominal. ¿Dónde se da el corte de la cesárea? Parte inferior del abdomen. ¿Por dónde sale un niño? Por la vagina. Por lo tanto, el tipo de parto puede ser también un factor de riesgo para que el suelo pélvico disfuncione. Muy bien, vámonos un poquito más lejos. Sobrepeso. Tenemos en Canarias un sobrepeso muy importante, unos problemas metabólicos bastante importantes, ¿vale? Entonces, si nosotros observamos o vemos cómo se acumula la grasa se acumula normalmente entre la víscera y el músculo, y entre el músculo y la piel, ¿vale? Entre el músculo y la piel es prácticamente es estético, pero entre la víscera y el músculo es funcional. ¿Qué hace la grasa? Desplaza el músculo hacia adelante. Y al desplazar al músculo hacia adelante, también lo hace disfuncional. La pared abdominal no se puede contraer, primero porque tiene una capa de grasa y en segundo lugar porque está desplazado hacia adelante. Está más expuesto a que lo empujen para adelante a que se meta dentro del abdomen, ¿vale? Pues también es un factor de riesgo. Todas las cirugías que abordan la pared abdominal, aunque hoy día se aspira a lo que son cirugías mínimamente invasivas, es decir, que no son las laparotomías que habrían antes, que también las hay, las siguen habiendo, cuando no queda otra, pero hoy día lo que se ve mucho son la laparoscopia, pero no deja de ser una cirugía que tiene pequeñas cicatrices y esas cicatrices limitan el comportamiento también de la musculatura. Para que vean ustedes hasta qué punto. De entrada, igual más de uno que me está escuchando en este momento está diciendo lo tengo, pues empiezo a tener factores de riesgo. Pues todos esos factores de riesgo, cuando yo poseo un factor de riesgo, bueno, es el revisado, a ver si realmente he desarrollado o tengo potencial para desarrollar una disfunción del suelo pélvico. Muy bien, lo que yo les comentaba, lo que yo les comentaba, el transverso del abdomen tiene un papel muy importante. Muy bien, fíjense que yo les había comentado, dirección de las fibras musculares, pues es importantísimo dar la orden correcta. Cuando yo activo la parte baja de mi abdomen, debe seguir la dirección de las fibras musculares y no es meter barriga, es
Activar la musculatura es meter barriga, pero adentro y arriba. ¿Por qué? Porque las fibras musculares van hacia abajo y hacia adelante. Si yo la activo, tengo que activarla de esa forma. No solo es meter hacia adentro, ¿vale? Bien, les pongo dibujos para que vean realmente la importancia que es el diseño anatómico. Muy bien. Vale, otro de los músculos que son importantes, porque estamos hablando del transverso del abdomen, estamos hablando del suelo pélvico, la relación abdomen-perine, pero toca la casualidad que estos músculos no van a trabajar bien si mi columna no está bien colocada en el espacio. Y fíjense lo importante que es. Si yo ahora a ustedes les digo que introduzcan el mentón y crezcan y tiren al techo, como si quisieran empujar, imagínense que el techo se nos cae encima, yo meto el mentón y empujo al techo, el simple hecho de yo haber metido el mentón y haber empujado al techo, yo he experimentado una activación aquí abajo y una activación aquí abajo. Lo pueden intentar si quieren. Imagínense que se nos cae el techo encima, meto el mentón, empujo, se activa mi abdomen y se activa mi suelo pélvico. Vale, lo único que he hecho al colocar la cabeza es colocar mi columna correctamente alineada. El hecho de empujar, lo que he hecho es precisamente activar estos músculos que ustedes están viendo en el vídeo, ¿vale? Principalmente los más centrales, porque los otros son paravertebrales, los más chiquititos que están unidos a la columna, que son los multífidos y epiespinosos. ¿Vale? Fíjense que yo antes les dije al principio, tenemos 4 músculos que son responsables de mi postura, hemos nombrado 2, suelo pélvico, plano profundo fundamentalmente, pared abdominal, en segundo lugar, con sus distintas trayectorias, en tercer lugar, multífido y epiespinoso. Es decir, los multífidos y epiespinosos están muy relacionados con mi pared abdominal y mi suelo pélvico. De tal manera que si yo no tengo una buena activación de mis multífidos, para nada me sirve una buena pared abdominal y para nada me sirve un suelo pélvico. No me puedo centrar abajo, por mucho que yo trabaje abajo o trabaje aquí, si yo en el momento que adelanto la cabeza, fíjense cómo el abdomen se abomba, lo pueden probar ustedes también. Y si se abomba, ya el músculo está adelantado y al estar adelantado no se va a contraer igual que si yo meto mi mentón, mi abdomen está introducido y está preparado para trabajar cuando yo lo necesite. De tal manera que si yo les digo a ustedes que adelanten la cabeza y den un golpe de tos, ¿vale? En el momento que yo adelanto la cabeza y doy un golpe de tos, lo que voy a notar es que mi abdomen se sale, no se mete. Y mi sensación en la vagina es que me empuja hacia abajo. El simple hecho de yo cambiar la parte superior de mi tronco, meter mentón, mi abdomen se mete, doy un golpe de tos y mi abdomen se mete mucho más. ¿Vale? Entonces el posicionamiento de la cabeza va a cambiar totalmente la función de mi pared abdominal y de mi suelo pélvico. Por eso les digo que tienen una función postural. ¿Vale? ¿Cómo reforzamos normalmente los multífidos? Por supuesto, haciendo movimientos de extensión, de estabilización, pero siempre con un abdomen colocado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Todo lo que sea musculatura posterior. Bien, es verdad que nosotros lo que hacemos es trabajamos la autoelongación y cuando yo trabajo la autoelongación, ¿vale? Lo que hago lo refuerzo con planos musculares más superficiales. ¿Para qué? Para que me mantengan erguida todo el día. ¿Por qué? Porque mi musculatura postural, con ello el suelo pélvico y mi pared abdominal, me tienen que soportar de pie y tienen que hacer su función desde primera hora de la mañana hasta última hora de la noche cuando me voy a la cama. Entonces yo quiero que esté lo más presente posible para que los esfuerzos de la vida cotidiana me sean lesivos. Por lo tanto, no solo es trabajar multífidos con la autoelongación, trabajar mi transverso del abdomen, trabajar mi suelo pélvico y verán luego la importancia de los hombros, sino luego tengo que reforzarlo con planos musculares más superficiales, con cadenas posteriores. Por eso es bueno trabajar boca abajo, levantando, extendiendo, trabajando las escápulas en prono, perdón, ¿vale? Entonces lo complementamos con ejercicios. Muy bien, y en último lugar, hemos hablado de 3, vamos con el cuarto, ¿vale? ¿Qué dijo Dios? Yo siempre digo eso. Dios dijo, voy a darte una musculatura para que te haga estable en la vida cotidiana, pero para ello necesito también darte otro músculo que te permita mantenerte estable mientras manipulas objetos. Los seres humanos lo que hacemos es manipular objetos. A veces hacemos movimientos de precisión, pero a veces hacemos movimientos de esfuerzo, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a empujar un mueble y cuando voy a empujar un mueble eso es un esfuerzo, ¿vale? Y necesito estar estable para que ese esfuerzo de empujar un mueble no me haga daño en mis vísceras de la pelvis menor. Vale, ¿qué es lo que hizo? Cogió y puso un musculito entre la escápula y el tórax que se llama el serrato anterior, que es el dibujo que vemos a nuestra izquierda si lo vemos de frente.
Vale, ¿cuál es la función del serrato? Fíjense que es un músculo que viene desde abajo y es una sierra que va subiendo por todo el tórax hasta arriba. Claro, ¿por qué? Porque yo puedo hacer esfuerzo entre dos barras, lo cual voy a usar las fibras de abajo, puedo hacer esfuerzo empujando, lo cual voy a usar las fibras más intermedias, pero puedo, por ejemplo, si voy al gimnasio voy a levantar una barra con peso, puedo llevarlas hacia arriba. Entonces yo puedo manipular objetos pesados, o puedo hacer esfuerzo, o puedo hacer el pino, por ejemplo. Puedo trabajar con las propias cargas de mi cuerpo. Para ello necesito un músculo que me estabilice, que le dé poder a toda esta musculatura, que va a ser el serrato, y la función del serrato lo que va a hacer es empujar, ¿vale? Empujar esa carga que voy a manipular. ¿De acuerdo? Yo siempre pongo un ejemplo. Ustedes han visto alguna vez cómo la postura que colocan los boxeadores. Los boxeadores se colocan de esta forma, meten el mentón, ¿vale? Y no es porque huyan del adversario, que creo que también lo harían por eso, es decir, meten el mentón para estar lo más lejos de su adversario, pero cuando tú metes el mentón, lo que estás haciendo es darle estabilidad a tu tronco, ¿vale? ¿Por qué? Porque si te pega un puñetazo el adversario, va a coger un cuerpo estable. Lo quito todo. Ya te lo pongo aquí, ¿vale? Bueno, como les iba comentando, como les iba comentando, el último músculo es el serrato anterior. Entonces, fíjense, la salud del suelo pélvico depende de 4 músculos. De él mismo, de la pared abdominal, de los multífidos y epispinosos, que son los que me ponen erguida, y del serrato anterior. Vale, ¿cómo puedo sentir que el serrato anterior me aporta energía, activación aquí y aquí? Fíjense, si ustedes se colocan con el mentón metido, crecen un poquito, y lo único que van a hacer es llevar las escápulas atrás y empujar el suelo. Fíjense cómo se sube el tono en la pared abdominal y cómo se sube muy discretamente en el suelo pélvico. Si yo cierro mis ojos y me centro en mi ano, mi vagina, lo que voy a notar es que sube ligeramente. Un simple gesto de hombro. Es decir, que si yo en mi vida cotidiana, en vez de estar aquí, estoy aquí, tengo todos los factores, tengo puntos para ir ganando en el futuro en tener un problema de suelo pélvico. Sobre todo, principalmente, si yo hago un esfuerzo en mi vida cotidiana y en los gestos deportivos. ¿Vale? Muy bien. ¿Cómo puedo entrenar el serrato anterior? Pues el serrato anterior se entrena precisamente manteniendo una postura correcta y trabajando empujes con los brazos. ¿Vale? A mí lo que me gustaría un poco que la gente que vea este vídeo, ¿vale?, esta clase, esto lo transporte a su vida cotidiana y a su vida deportiva, ¿no?, para que entiendan
la lógica del gesto deportivo, de la técnica, por qué los preparadores físicos insisten a la hora de hacer un movimiento determinado, la correcta alineación. Voy a coger una carga del suelo y ¿qué me dice el entrenador? Culo atrás y que baje lo más erguida posible para luego subir la carga hacia arriba. ¿Vale? Todos estos músculos, si yo los mantengo activos y lo acompaño de una exhalación, voy a conseguir mejores resultados. ¿Vale? Es decir, si yo crezco, exhalando. Si yo ajusto mis escápulas, exhalando, lo que voy a notar es más activación, más activación. Si yo levanto una carga ligera exhalando, voy a conseguir mejor respuesta, mejor respuesta. ¿Vale? Yo puedo hacer un deporte determinado manteniendo y respetando la técnica y esa técnica me puede contribuir a mejorar la conexión de estos 4 músculos. Sí, si la respeto y lo hago correctamente. Pero también es verdad que a veces los músculos por sí solos no están optimizados. Necesito abordar a cada músculo por separado a ver si ellos, cada uno de ellos, si mi suelo pélvico, mi pared abdominal, mi serrato anterior, mis multífidos, mi columna, está preparada para unirse en el grupo y aportar todo lo que pueda aportar dentro de ese trabajo global. ¿Vale? Muy bien. Vale, si se fijan tenemos una deportista en la burbujita superior. ¿Vale? Hoy día se ha puesto de moda en los deportes de fuerza, de carga de fuerza, de levantar carga, sobre todo en la población femenina. ¿Vale? Hasta hace unos años a las mujeres se nos hizo mucho daño hablando del deporte de impacto, del deporte de fuerza. Se nos hizo daño y sin embargo es algo que nos va a beneficiar en etapas de la vida, sobre todo cuando llegamos a la edad de los 45-50 años, donde muchas mujeres empezamos a perder, la mayoría por no decir todas, empezamos a perder masa muscular y masa ósea. Es decir, necesitamos hacer ejercicios de fuerza, necesitamos hacer ejercicios de impacto, con moderación. ¿Vale? Habrá mujeres que podrán hacer más impacto, otras menos, por eso es importante siempre valorarse, ¿vale? A ver si mi cuerpo realmente puede recibir el impacto que me exige ese gesto deportivo determinado, ¿vale? Pero no le tengan miedo ni a los deportes de fuerza ni a los deportes de impacto. Todo bien hecho aporta, y aporta a nuestro suelo pélvico, pero no solo eso, aporta al beneficio de muchas cosas en cuanto a nuestra salud. Por lo tanto, vamos a intentar un poquito... Bien, muy bien. Todos estos músculos tienen que trabajar equilibrados, correctamente equilibrados, principalmente, todos ellos tienen que trabajar equilibrados, ¿vale? Y equilibrados con un diafragma respiratorio. Fíjense, yo antes les he dicho, si yo me pongo erguida mientras echo el aire, lo que voy a sentir es que se activa más, se activa más. Si ajusto mis escápulas atrás y abajo echando el aire, voy a notar, mientras echo el aire, voy a notar más activación, más activación. ¿Qué pasa cuando yo echo el aire? Que relajo el diafragma. Y como relajo el diafragma es un antagonista de esto, es decir, un contrario, ¿vale? Entonces yo lo que hago es relajar es soltar el aire y le permito a estos músculos que trabajen mejor. Por eso si hacemos cargas de peso y son cargas de peso suaves y ligeras, no me voy a meter en la apnea que hacen los grandes halterófilos, que esos hacen apnea, ¿vale? Pero eso tiene otra explicación muy lógica también. No es lesiva, todo lo contrario, la apnea se tiene que hacer, pero se hace de una forma determinada en esos deportes de élite. Pero si yo voy a coger 2 garrafas de agua, no es necesario hacer una apnea. Lo que voy a hacer es coloco mi mentón, coloco mis escápulas, tomo aire, exhalo mientras hago el esfuerzo y consigo mejor respuesta. Y además, mientras cargo la garrafa de agua, si la llevo bien alineada, lo que estoy haciendo es realmente trabajar ese tipo de músculo. Muy bien. Muy bien. Pero los músculos no solo trabajan solos, es decir, ellos lo que hacen es proteger componentes pasivos. Las vísceras de la pelvis menor, la vejiga, el útero y el recto, con sus salidas correspondientes, ¿vale? Son protegidos por este músculo, están protegidas, esta víscera la parte inferior. Pero también estas vísceras tienen unos ligamentos, unas fascias y unos ligamentos, que lo que hacen es fijarlas dentro de la pelvis. Realmente las fascias y los ligamentos no tienen capacidad contráctil, ninguna, no se contraen. Necesitan de un componente que se contraiga y que se adapte en función de la intensidad de los esfuerzos que hacemos de nuestra vida cotidiana. Entonces, los componentes que fijan a las vísceras de la pelvis menor y los protegen son pasivos, que son los ligamentos y las fascias, pero son activos. Gracias al músculo, los componentes pasivos no sufren. El problema es que cuando el músculo no trabaja, los componentes pasivos sufren. Se rompen y ahí es cuando tenemos que pasar por una cirugía. Entonces lo que hay que mimar
hay que mimar el músculo, pero hay que mimar aquello que no se puede defender, que son los ligamentos y la fascia. Muy bien. Muy bien. Como yo les comentaba, todos estos músculos trabajan asociados. Cuando doy un golpe de tos, un estornudo, vale, dentro de mi abdomen se generan vectores de presión. Esos vectores de presión, en función de cómo se comporten, puede ser lesivo, nos pueden hacer daño, o si yo lo controlo, puedo mantenerlo a raya y no me va a hacer tanto daño. Vale, si ustedes se fijan en el dibujo que tenemos en la derecha, viendo la pantalla de frente, tenemos 3 líneas de 3 colores, son 3 flechas. ¿Vale? Cuando nosotros hacemos un esfuerzo, se generan vectores de presión, un aumento de presión intraabdominal, ¿vale? Con una serie de vectores, y esos vectores tienen una resultante que van desde la parte de atrás del diafragma, la parte alta, va por debajo del ombligo y de ahí es transferido a la parte inferior del suelo pélvico. La mayoría de las veces en la mujer va a caer entre el ano y la vagina, que es el núcleo fibroso central del perineo, y en el hombre en el cuerpo perineal, entre el ano y los testículos. Claro, los hombres no tienen problema, solo tienen un agujerito, ¿vale? Nosotras tenemos 2 agujeritos. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros damos un golpe de tos, ese vector puede desplazarse hacia adelante y ya no cae en esa zona entre el ano y la vagina, que es muy chiquitita, sino va a caer en el agujerito. Y si cae en el agujerito, esa zona no está preparada, no está tapizada muscularmente, entonces ese vector sí que nos va a hacer daño, ¿vale? Entonces lo que tenemos que intentar es gestionar ese vector de presión. Fíjense el celeste, el malva, o el celeste si lo quieren ver, el rojo, cuando la pared abdominal se desplaza hacia adelante, y ya no les cuento, cuando el abdomen se desplaza muy hacia adelante, que sería el azul. Fíjense en cómo cómo los vectores de presión se van desplazando de forma progresiva. Vale, si nosotros vemos cómo era el diseño anatómico del suelo pélvico y yo lo sitúo encima, el suelo pélvico tiene una concavidad posterior, es decir, el suelo pélvico está preparado para recibir ese vector de presión. Va de atrás, desde el sacro al pubis, de atrás hacia adelante y hacia arriba. La trayectoria del suelo pélvico es recibir al vector de presión, siempre y cuando la trayectoria de ese vector de presión sea adecuada. La parte inferior del abdomen, yo les dije que era de abajo hacia arriba y hacia detrás. La función del transverso del abdomen es recibir ese vector de presión. Es decir, si esos músculos trabajan asociados cuando hay un aumento de presión intraabdominal, lo que está haciendo es gestionar esos vectores de presión. Ellos vienen y el músculo va. ¿Vale? Lo que hace son movimientos compensatorios. Por eso la orden en el músculo tiene que ser importante. Si yo doy una orden hacia arriba y hacia detrás, es la trayectoria en la que se me viene el vector de presión. No es meter tripa, es hacia arriba y hacia detrás. Es intentar llevar la parte inferior del abdomen hacia donde me abrocho el sujetador, por ejemplo. Muy bien. Pues así como se transmiten los vectores de presión. Muy bien. Entonces, lo que yo les comentaba, ¿vale? Para poder en nuestra vida cotidiana que los aumentos de presión no generen lesión, lo que tenemos que intentar es que estos músculos estén presentes en cada gesto de nuestra vida cotidiana y en cada gesto deportivo, y analizar siempre la técnica del gesto deportivo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos cómo tose la chica de arriba, fíjense cómo adelanta la cabeza, ¿vale? Yo puedo toser de esta forma o puedo toser de esta forma, adelantando la cabeza. Si yo adelanto la cabeza, se me hincha el abdomen. Simplemente con adelantar la cabeza, el abdomen está para adelante. Y ya tengo anulado este músculo y este músculo. Entonces tengo que aprender a toser, tengo que aprender a toser. Y a la hora de toser, tengo que toser de esta forma. ¿Vale? Ustedes se acuerdan, sobre el siglo 1700, 1800, la gente iba muy comprimida en el tórax. Y si ustedes se acuerdan de esas películas que se ponen, se reían de esta forma. Se reían, tosían de esta forma, porque era tal la presión que tenían en su caja torácica que esas personas tenían deformada la pared abdominal. Si ellos se adelantaban la cabeza, se orinaban literalmente encima y se cagaban. Tenían deformidades en la pared abdominal y en su suelo pélvico. Entonces no podían reírse de otra forma. Entonces se reían y finamente se reían con la mano de delante, primero porque yo creo que los dientes se lavaban, ¿vale? En primer lugar, pero no tosían de esta forma porque no podían permitirse toser de otra forma. ¿Vale? Porque las presiones intraabdominales estaban muy mal gestionadas por el tipo de ropa que llevaba. Muy bien. Si nosotros vemos cómo salta la chica, ¿vale? Volvemos otra vez. ¿Vale? Dicen que saltar para una mujer es lesivo, que el impacto del salto puede hacernos daño. Yo siempre digo que depende cómo tú lo hagas.
Si ustedes observan cómo lo hacen los masáis, que se pasan todos los días saltando, orando a su Dios, danzando, y que yo sepa, a ellos no se le atribuye ninguna patología. Bien, es verdad que son de raza negra, son de fibras musculares mejores, pero ellos saltan, ¿y cómo saltan? Saltan con el mentón, saltan moviéndose, y saltan siempre sobre el mismo punto. ¿Y eso qué significa? Que están saltando correctamente. Ellos saltan elongándose, saltando al techo. Y fíjense además el morfotipo de los masáis, son personas muy largas y muy estilizadas, ¿vale? Entonces, saltar es lesivo. Si no tengo una disfunción de la musculatura del suelo pélvico, de las vísceras de la pelvis y mis músculos están todos ok, lo único que me tiene que preocupar es la técnica del salto, ¿vale? Es decir, vuelvo y digo, me voy a la técnica, a cómo se hace el gesto deportivo, ¿vale? Al igual les digo, todo el mundo piensa que correr, es que todo el mundo sabe correr y realmente no sabemos correr. ¿Cómo corre? Si ustedes no, cuando vas a correr, ¿cómo se corre? ¿Cuál es la técnica de carrera correcta? Hay una técnica de carrera, bien en verdad. Y nosotros si vemos cómo corre Usain Bolt, parece que en vez de ir, viene. Y Usain Bolt corre de esta forma y todos sus amiguitos. Corren con el mentón metido y lo único que hacen es batir piernas y brazos. Porque lo que están haciendo es mantener estable su eje axial. Y si ellos dan estabilidad central, la batida de brazos y piernas va a ser mucho más efectiva. Nadie corre de esta forma, porque esto no es insostenible para el cuerpo, ¿vale? Entonces lo que hay que analizar es la técnica y el gesto deportivo si practicamos deporte, ¿vale? Muy bien. Muy bien. Como les comentaba, yo tengo que optimizar para que el gesto deportivo, para que los gestos de esfuerzo en la vida cotidiana, yo tengo que optimizar distintos componentes. Por supuesto, un suelo pélvico no va a trabajar igual con una columna así, como está el esqueleto, como con una columna así. Es decir, esta sería la ideal. Aquí empieza a degenerar, así empieza a generar y cada vez degenera más. Vale, ¿cómo deteriora el ser humano? Precisamente así. Se espera que partamos desde que somos niños y adolescentes con una buena postura, pero que el deterioro físico nos vaya alterando nuestro eje axial, adelantándonos la cabeza y subiendo los hombros. Claro, si nosotros ahora nos vamos a la evidencia científica, tanto movernos por evidencia, pero es así, o a la prevalencia de la incontinencia urinaria y las alteraciones del suelo pélvico, fíjense, es curioso, se dispara a partir de una edad determinada. Entre más mayores somos, más posibilidades tenemos de tener problemas. ¿Por qué? Pues porque precisamente se altera el eje axial. Y se altera el eje axial descomponiendo el resto de los componentes importantes para la salud del suelo pélvico. Las mujeres aumentamos el perímetro abdominal, por ejemplo. Muchas mujeres a partir de los 45 o 50 años dicen, yo esta barriga no la tenía. Me ha parecido un par de años para acá desde que se me fue la regla, ¿vale? Y eso es algo muy frecuente. Y si la pared abdominal se ha bombado, ahí está pasando algo. Quizás deberíamos trabajar para que el eje axial no se nos caiga, por eso insisto mucho en trabajos de extensión de tronco. Vamos a evitar que ese eje axial con los años no deteriore o deteriore lo menos posible, mantenerme lo más alineada posible para que estos músculos trabajen en posición óptima y ese vector de presión se mantengan correctamente. Vale. Yo siempre lo que hago es un taller práctico, que es lo que he hecho. Si nosotros nos sentamos en el borde de la silla y empezamos conectando con las distintas partes de nuestro cuerpo, ¿vale? En el momento que yo me coloco en la base de la silla, un momentito, vale, muy bien, voy a continuar. En el momento que yo me coloco en el borde de la silla, hacemos una primera práctica. Primero vamos a ver cómo está conectado mi pared abdominal con mi suelo pélvico. Coloco la pelvis, lo que no es para adelante, lo que no es para detrás, intermedio, y recuerdo cómo era la dirección de mis fibras musculares. Y lo que voy a hacer es introducir adentro y arriba. Activo. Aprendo primero a dar la orden, suelto. Ahora lo que voy a hacer, cierro mis ojos, conecto con mi vagina, mi ano, activo y me digo, ¿qué es lo que está ocurriendo abajo cuando yo meto mi tripa? La mayoría de ustedes lo que van a notar es que la ano y la vagina se contraen. Suelto. Vale. ¿Qué pasa si yo ahora lo hago exhalando? Tomo aire, exhalo. ¿Vale? Que lo que siento es que ese se activa más y que este se activa más. Muy bien, ahora voy a relacionar esto con mi eje axial. Meto mentón, tiro el techo, empujo, siento que este se contrae, siente que esto se contrae. Muy bien, suelto. Ahora lo voy a hacer exhalando.
y siento que este se contrae y este se contrae. Aunque yo no le dé una orden de activación aquí, simplemente me haya dedicado a estirar, lo que voy a tener es una activación. Volvemos ahora, meto mentón, tiro al techo, tomo aire, exhalo, coloco mis escápulas. Siento que este se contrae y que este se contrae, mucho más. Si yo empujo el techo, arriba, metiendo el mentón, empujo el techo, siento que este se contrae muchísimo más y este se contrae muchísimo más. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces en casa yo puedo trabajar de esta forma, pero siguiendo estos pasos. Primero conecto mi pared abdominal con mi suelo pélvico, mi pared abdominal y mi suelo pélvico con mi columna, mi pared abdominal, mi suelo pélvico y mi columna con mis escápulas. Y a partir de aquí empiezo a trabajar contracciones y elongaciones. ¿Vale? Muy bien. Como yo les comentaba, y ya casi para terminar, la musculatura del suelo, nosotros lo que tenemos que hacer es optimizar en cierta medida la musculatura. Es necesario a veces que tengamos que masajear la musculatura del suelo pélvico. De hecho, es algo muy común que nosotros le solemos mandar a ciertas pacientes a partir de la menopausia, por ejemplo, mujeres de 45-50 años que debutan con la menopausia, la vagina es de afinidad hormonal, las hormonas se nos van y la mucosa empieza a deteriorarse. Vale, ¿qué pasa? La mucosa se apoya en un lecho que es muscular, que es el plano profundo del suelo pélvico, las paredes de la vagina. Muchas veces la alteración de la mucosa provoca un encrispamiento del músculo. A veces lo que tenemos que hacer es masajearlo, hidratarlo, hoy día hay hidratantes vaginales, ¿vale? Para mantener tranquila la mucosa y le permita el correcto funcionamiento del músculo. ¿Vale? Entonces, por eso la mujer menopáusica muchas veces tiene asociada, empiezan a aparecer este tipo de patologías, porque esa mucosa lo que hace es alterar algo que ya funcionaba mal o funcionaba bien, pero terminó haciendo que entrara en caos. Ahí. Vale. Estos son los pasos, ¿vale? Reprogramar la pared abdominal. Nosotros normalmente lo hacemos de forma mucho más tiquismiquis, mucho más preciso, porque cada persona tiene su forma de trabajar la musculatura, cada persona tiene la orientación de fibras musculares muy distinta, la mía no es igual que la de ella, ni la de ella, ni la de él, ni la de él, ni la de él. Es decir, cada uno va a tener una inclinación determinada. Los fisioterapeutas lo que hacemos es buscar la orientación adecuada. ¿Vale? Y esta es una buena postura para empezar a trabajarlo, tumbado boca arriba, caderas y rodillas flexionadas y sentir, porque al fin y al cabo nuestro cuerpo es sentir, ¿vale? Y seguimos todo este proceso de trabajo de la musculatura estabilizadora. ¿Vale? Muy bien. Al final, no todo el trabajo se queda en camilla cuando tratamos una disfunción. Ni yo pretendería que ustedes se quedaran trabajando toda la vida tumbadas en el suelo y sintiendo la musculatura. Yo luego lo que tengo que hacer es extrapolarlo, lo que yo les comentaba. Yo tengo que extrapolarlo a nuestra vida cotidiana, ¿vale? Y mantener esos patrones que hemos aprendido en casa tranquilitos, exportarlos a los esfuerzos de la vida cotidiana. Voy a coger a mi hijo, meto el mentón, escápula y exhalo mientras lo cargo. Voy a coger las garrafas del agua, voy a transferir a mi padre, a mi madre que está en silla de ruedas, lo transfiero o lo voy a ayudar a levantar, mantengo siempre en una postura correcta, exhalando, ¿vale? Y si practico deporte, buscar siempre el que un preparador físico me explique la técnica correcta para que sea productiva para el trabajo de esta musculatura, ¿de acuerdo? Y nada, espero que les haya cundido. Muchísimas gracias.